Saludos desde mi atalaya. La Europa oficial respiraba aliviada al saber que el Parlamento griego aprobaba las draconianas medidas de austeridad exigidas por la propia Unión Europea para acudir en su rescate. Era el paso previo a la teleconferencia extraordinaria en que los ministros de Economía de la eurozona desbloqueaban un préstamo de 12.000 millones de euros. Grecia y el euro, en su conjunto, se habían asomado al abismo, pero la aprobación in extremis de ambas medidas evitaron la suspensión de pagos, siquiera momentáneamente, del gobierno de Atenas y el consiguiente derrumbamiento de la divisa europea. Pero créanme, no hay motivo alguno para la euforia. El horizonte en Grecia ahora es de colapso social, porque a pesar de esta ayuda y del segundo rescate, que será más o menos en torno a los 90.000 millones de euros, el país no tiene capacidad para generar ingresos que le permitan hacer frente a una deuda tan gigantesca, que será de 400.000 millones de euros en 2014. Para cumplir lo que les ha pedido Bruselas y ha aprobado su propio Parlamento, los griegos deberán recortar gastos por valor de 28.000 millones de euros hasta 2015, es decir, el 12% de su Producto Interior Bruto. Eso equivale a colocarles una mordaza que asfixiará toda perspectiva de crecimiento. El paro seguirá, por lo tanto, subiendo y haciendo estragos entre una población ahogada, además, por desbocadas subidas de impuestos. Por si fuera poco, el gobierno de Giorgos Papandreou habrá de obtener otros 50.000 millones adicionales. ¿Cómo? Pues no tendrá más remedio que poner en almoneda el propio país. Habrá de privatizar 850 puertos, 39 aeropuertos y numerosos ferrocarriles, autopistas, casinos, bancos, compañías eléctricas e incluso la Lotería Nacional, seguramente a precios de ganga. Es una constante dramática que cuando alguien está acuciado por las deudas y está obligado a vender las joyas de la familia, quienes las compran lo hacen a precios muy inferiores a su valor. Se trata de un proceso del que no puede asegurarse tampoco que al final del mismo Grecia termine recuperándose. Sería más bien diferir su quiebra, un colapso que auguran en privado como inexorable numerosos gabinetes de análisis. Una quiebra suave, es decir, lo menos traumática posible para el conjunto del sistema europeo, pero que será tremendamente dramática para el pueblo griego, que habrá de acostumbrarse a una austeridad más que espartana durante muchas décadas. Con el denominado rescate de Grecia, pero también con los de Irlanda y Portugal, se ha producido una fractura sociopolítica y cultural entre el norte y el sur de Europa. Se libra una batalla de comunicación donde el norte más desarrollado pretende presentar a la periferia meridional como vaga, manirrota y despilfarradora. Sin embargo, hay muy poco de altruista en esas medidas de rescate, porque más que salvar a esos países del colapso, lo están haciendo en primer lugar a sus propios bancos, cuyos préstamos a voleo en los días de vino y rosas espolearon e inflaron las correspondientes burbujas inmobiliarias y de un consumismo desbordado. En Grecia, como en Irlanda, en Portugal, pero también en España, Italia, Bélgica e incluso en Francia, la deuda no disminuye, sino que crece. Lo único que se rebaja es la exposición del sector privado, bancos, aseguradoras y fondos, gracias a la nacionalización de los riesgos que practica el Banco Central Europeo con su política de compras. Y es que no deja de ser paradójico que los estados se financien a través de los mercados y no directamente vía el Banco Central Europeo. ¿Cómo funciona? Sencillo. El Banco Central Europeo presta dinero a un interés del 1,25% a los bancos, que a su vez se lo prestan a los estados a intereses mucho mayores. Así, por ejemplo, Grecia está pagando su deuda a un interés medio del 4,68%, es decir, casi 16.000 millones de euros anuales en intereses, sin reducir dicha deuda en un solo céntimo. Vamos, que dedica el 29% de sus ingresos anuales, que son de 55.600 millones, al exclusivo pago de intereses. La conclusión de todo ello es que el BCE está subvencionando de hecho a la banca privada,
que es quien dicta el comportamiento de las instituciones europeas a los países más frágiles. No sin cierta amargura, el nuevo ministro griego de Economía, Evangelos Venizelos, declaraba que el gabinete de Atenas no gobierna, sino que se limita a cumplir órdenes. En la misma línea, un ácido editorial del diario Kathimerini describía la nueva situación afirmando que todo un país al completo como Grecia ha sido convertido en una provincia de un imperio más económico que político, que a su vez está secuestrado por una serie de compañías de inversión y agencias de calificación con poderes monstruosos y codiciosas aspiraciones. En nombre de la salvación de Grecia, la política general europea se apresta a desmantelar los logros sociales conseguidos en más de medio siglo. Detrás del país helénico, los grandes recortes se aplicarán en Irlanda y Portugal, pero ya se atisban como inevitables también en España, Italia, Bélgica y Francia. Se da como inexorable la desaparición del estado del bienestar. Con ello, además de las conquistas sociales, la crisis puede llevarse también por delante los cimientos de una Unión Europea cuya construcción se está realizando a la medida de los negocios en detrimento de su carácter ciudadano y social.